El unicornio es uno de los animales o de los seres fantásticos y extraordinarios que nos ha regalado la mitología, que posteriormente nos ha regalado toda la Edad Media, recreando, construyendo nuevos mitos, nuevas historias. Si tenemos en las fuentes, podríamos llamar clásicas, griegos, romanos, algunas fuentes orientales, la aparición del unicornio como un ser real, pero que contiene características totalmente diferentes a la construcción del concepto de unicornio de la modernidad. Pero empecemos preguntándonos, ¿qué es el unicornio? ¿Es un animal fantástico? ¿Es un animal? ¿Pertenece al reino de ciertas características de algunas bestias? Quizás la única característica es el cuerno que tiene esta bestia. Apariciones del unicornio no se ha dado en lugares completamente diferentes, en lugares completamente distantes. Al contrario, la aparición del unicornio se da solo en lugares muy cercanos. En los 11 siglos que va desde el siglo V a.C. y hasta el siglo IV después de Cristo, antiguamente se le podría nombrar como el asno de la India. El primer estudioso que pudo hablar sobre los unicornios se llamó Ctesias de Gnido, que era un médico y un historiador del siglo V a.C. Él nos dice específicamente sobre las características del unicornio. Es un animal silvestre de la India con características de caballo, de cuerpo albino, de cuerpo albo, escribe Ctesias, de cabeza púrpura y de ojos de color azul intenso. La característica fuerte de esta bestia era su cuerno, que era de color negro. El cuerno del unicornio tenía propiedades medicinales que podían curar problemas estomacales, epilepsia y envenenamientos. Es decir, que el cuerno molido del unicornio tenía propiedades netamente medicinales y reparadoras para el cuerpo humano. Esto es lo que nos dice Ctesias de Gnido. Dice Aristóteles que el unicornio es conocido como el burro de la India, o también llamado monoceronte. El naturalista militar romano Plinio el Viejo, en su Historia Natural, nos advierte lo siguiente: los unicornios tienen cuerpo de caballo, cabeza de ciervo, patas de elefante y cola de jabalí. Tenía un mugido terrible y su cuerno podía medir hasta 2 codos de largo. Esto sería casi como una especie de 1 metro más o menos. Estamos citando hasta el momento 3 de los historiadores, naturalistas, viajeros, filósofos más destacados y creíbles de aquellos tiempos que han venido con sus obras a esta modernidad. A Ctesias de Gnido, a Aristóteles de Estagira, a Plinio el Viejo. A finales del siglo I después de Cristo, el naturalista y profesor de retórica Claudio Eliano, de finales del siglo I después de Cristo, nos dice que en la India se producen estos caballos que tienen un solo cuerno. Y nos habla específicamente también de que la aparición del unicornio solo se da en África, en algunas partes de Asia, como en el Tíbet y en el Himalaya. La última fuente que vamos a citar nos la da Solino, de mitad del siglo IV después de Cristo. Nos dice que el cuerno del unicornio es tan fuerte y terrible que puede traspasar todo lo que él quiera, hasta el punto en el que es imposible poder capturarlo vivo.
Bueno, hasta aquí todas las fuentes clásicas. Vamos ahora a fuentes medievales. Hasta ahora el unicornio es real. Antes de nuestra era cristiana y posterior dan cuenta de la aparición y de la realidad del unicornio. Hasta ahora los unicornios son reales. El fisiólogo o naturalista es un tratado que realiza un compendio de todas las leyendas populares sobre el tema de animales fantásticos. En él encontramos distintas y diferentes mitos de la cultura, ya sea griega, romana, egipcia, hindú, china e incluso hebrea. En este fisiólogo, en este tratado sobre el unicornio, nos dice lo siguiente, que solamente puede ser apresado cuando el unicornio está reposando en el regazo de una niña virgen. Lo cierto es que, haciendo un recuento de todo lo que hemos conversado aquí, la aparición del unicornio en tiempos antiguos, es real. No es solo un mito. Puede estar envuelta en una neblina fantástica. Hay un lugar muy puntual y determinado como es en Etiopía, pero también en Jerusalén, en algunos lugares muy determinantes que también tienen un cierto misterio y una cierta magia, que solos, como dice la leyenda, aquellos de corazones puros pueden saber. Muchas gracias por estar.